Amén, amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Hoy iniciamos la lección número 3. Lección la meditación. Todos abrimos Salmos 119. Está ahí adelante. 119, 15, 16. ¿Qué dice? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus mandamientos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amados hermanos, nosotros como personas, escuchen, no tenemos, ¿saben qué? No tenemos esa costumbre, ese hábito de meditar. No tenemos esa costumbre, ese hábito de meditar. Y a su nombre. Vamos al objetivo del estudio. Comprender que la meditación en la palabra de Dios es fundamental, aleluya, para el crecimiento espiritual y mi relación con ¿quién? Miren, la meditación es muy importante y fundamental. Vamos, en el caminar con Cristo, escuche, hay momentos en que una persona necesita reflexionar sobre ¿qué? Sobre sus pensamientos, sobre sus acciones y sobre sus palabras. La meditación en la palabra nos ayuda a ordenar. ¿En qué vamos a meditar? En la palabra. En la palabra de Dios. ¿En qué vamos a meditar? En la palabra de Dios. Mire, meditar en la palabra de Dios nos ayuda a mejorar y ordenar nuestros pensamientos, corregir nuestras expresiones. Yo le hago una pregunta. ¿Será igual que yo le diga, ponga silencio ese niño? Hermano, por favor, ¿puede bajarle un poquito la voz a su hijita? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, verdad? Entonces, meditar en la palabra de Dios nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos, corregir nuestras expresiones y mejorar nuestras acciones. La meditación, escuche, causa un efecto positivo en nuestra madurez espiritual. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros meditamos en la palabra de Dios? Una cosa es leerlo, otra cosa es escudriñar, pero algo muy diferente es que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, puntos importantes que se debe de destacar en cuanto a la meditación. ¿Cuáles son estos puntos? ¿Qué es meditar? Entonces, ¿qué es meditar en la palabra de Dios? Escuchen, lean juntos conmigo. Meditar, número 3, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Meditar en la palabra de Dios es enfocar mi corazón, enfocar mi pensamiento en la palabra de Dios y dejar todas las preocupaciones, todos los pensamientos a un lado. Se trata más de escuchar que de hablar. Meditar en la palabra de Dios se trata más que yo tengo que cerrar mi boca, concentrarme, enfocarme en escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios y a su nombre. Es la actividad, meditar es la actividad más importante de un seguidor de Jesucristo. Es allí donde recibimos una dirección clara de Dios. Es una instrucción para hacer cosas nuevas. Cuando Dios nos guía, Dios nos orienta, Dios nos dirige. ¿Dónde nos dirige Dios? Cuando nosotros meditamos. Cuán importante, amados hermanos, es meditar.
vamos a ver el significado de la meditación en el Antiguo Testamento. Los patriarcas meditaban mucho. Escuchen, existen dos palabras hebreas diferentes que se traducen como la palabra meditar. En Josué 1:8 vamos a leer bastante este versículo. Vamos todos. Josué, Antiguo Testamento, libro de Josué. Está después de Jueces, creo. A ver. Pausa. Bien, ¿encontraron Josué? ¿Qué dice 1:8? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Medita. ¿Eso qué quiere decir? Que los patriarcas, los israelitas, tenían la costumbre de ¿qué? Meditar. De meditar en la palabra de Dios. Y a su nombre. Amén. Entonces la palabra hebrea, escuche, la palabra hebrea para meditación es agach. Agach significa meditar, gemir, llorar, rugir, pronunciar, hablar. Es decir, la meditación estaba acompañada de suspiros y pequeños, bajitos murmullos. Ya su nombre. ¿Acerca de qué? De lo que Dios le estaba hablando. Acerca de lo que Dios le estaba diciendo. Ya su nombre. Y el siguiente es ayach. Se le adjudica este significado cuando usa el sentido de considerar, conversar con uno mismo. Ya su nombre. La meditación tiene que ver con el hecho de escuchar la palabra de Dios, reflexionar y practicar sus principios. En cada caso se enfatiza sobre el cambio de ¿qué? ¿Para qué es la meditación? ¿Quién me dice? ¿Para qué es la meditación? Para el cambio de conducta. Claro. Para el cambio de conducta. ¿Ya su nombre? Es para el cambio de conducta. Como resultado de un encuentro con el Dios vivo. Ya su nombre. Si usted quiere tener, mejor dicho, si usted quiere cambiar, a veces uno se pregunta, Señor, es un ejemplo, ¿no? Nada más, Señor, tengo 10 años en el Evangelio y sigo siendo el mismo renegón. Señor, alguien me dice, ya exploto, soy una dinamita en la tierra. Ya su nombre. Soy una pólvora. Soy una pólvora, soy una dinamita. Los que reventaron el 11 de septiembre, ¿cómo se llama? Soy un Bin Laden, Señor. Ni bien alguien me dice, ya. Acabó. Cataplum. Ya su nombre. ¿Sí o no? Pero mire, la Biblia dice que la meditación, ¿qué hace? Josué 1:8, vamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ya su nombre. Ahora vamos al siguiente. Preferencias, reacciones y acomodo a la meditación bíblica. Y aquí hay muchos puntos que vamos a resaltar. El primero, ¿por qué una persona no medita? Distracciones y procrastinaciones. Distracciones, tal vez con el celular, etcétera. Procrastinaciones. Lo más importante es meditar, pero un ratito voy a hacer esto primero, después hago esto. Primero hago esto, después hago lo más. Es como que lo más importante lo posterga por lo urgente, que es una distracción. Ya su nombre. Lamentablemente las personas no usan su tiempo para meditar en lo que hicieron o si reaccionaron conforme a la palabra de Dios. Lo peor, escuche esto, es que ignoran sus malas acciones y no hacen nada para mejorarlo. Hasta justifican por ser hechos por razón de causa por tal o cual, por eso lo hice, y se niegan a confrontar con la verdad de la palabra de Dios. Por lo contrario, usan este tiempo tan valioso para distraerse en las redes sociales, la televisión, los amigos o incluso el trabajo.
Y a su nombre. Miren, amado hermano y hermana, las distracciones. En otras palabras, escuche. Sobre todo en Latinoamérica, o vayamos a ver el más pequeño, por aquí cerca. La mayoría de las personas no usan su tiempo para meditar, sino que cuando tienen tiempo libre, ¿qué hacen? Se distraen. ¿Sí o no? Se distraen ¿con qué? Con TikTok, redes sociales, etcétera y etcétera. Pero no usan ese tiempo, no se utiliza ese tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y a su nombre. Un papá llega de la casa, llega de su trabajo, llega a su casa. Lo primero que hace es lavarse la mano, la cara, y se ducha y después voy a ver mi televisión, a ver la noticia, o los deportes, o su programa favorito, pero menos meditar, gracias, menos meditar en la palabra de Dios. ¿Es cierto o es falso? Son entonces preferencias, número uno. Ahí hay una preferencia. Prefiero distraerme que meditar. Si hice bien esto, hice mal esto, y lo ignoran. El siguiente. Meditar no está o no es parte de su forma de vida. En silencio. Dice 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Siguiente punto. Reaccionan impulsivamente, luego meditan el por qué reaccioné de ese modo. ¿A cuánto les ha pasado ello? ¿Cuántos Bin Ladens hay aquí? Digan amén. Y a su nombre. Fuerte, ¿no? Primero hacen todo eso y después, ¿por qué reaccioné así? ¿A cuánto les ha pasado? Levante su mano. Amén. ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? Pero ¿por qué pasa eso? Por falta de meditar en la palabra de Dios. Por falta de tener la costumbre de meditar. No voy a entrar si ayunan o oran. No. Estamos hablando de meditar. Escuche esto. Hay personas que tienen la costumbre estoy hablando en general ya, no estoy hablando de acá tampoco, de chismear. En términos general, chismea de uno, chismea de otro, después se reconcilia, después de un mes, otra vez chismea de uno, chismea de otro, pasó 3 meses, otra vez, y así tiene como 10 años cayendo en el mismo error. Y no se pone a meditar, ¿por qué estoy actuando de ese modo tantos años? No estoy superando este examen. Y a su nombre. ¿Por qué tantos años estoy en lo mismo? Entonces, ¿por qué causa ese yo? Vamos a leer otra vez. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dale palmas a Cristo. El siguiente es una pregunta. ¿Valoro lo suficientemente mi relación con Dios como para pasar tiempo con Él? Y ese tiempo que le estoy dedicando en hacer, escuchar o ver más de Él, y no me conformo solamente con poco. ¿Cuántos valoran su tiempo con Dios? ¿Cuál es mi tiempo con Dios? Venir a la casa de Dios. ¿Cuál es mi tiempo con Dios? Orar a solas con Dios. ¿Cuál es mi tiempo con Dios? Leer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuál es mi tiempo con Dios? Meditar en la palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Valoro lo suficientemente mi relación con Dios?
¿Cuánto lo valoro? ¿En qué punto de prioridad está mi relación con Dios? Wow, buena pregunta. ¿En qué punto de prioridad? Como para pasar tiempo con Él a solas y ese tiempo que le estoy dedicando a hacer, escuchar o ver más de Él. ¿Cómo le voy a conocer a Dios? Yo le hago una pregunta sencilla. ¿Cómo usted se enamoró de su esposo, de su esposa? ¿Cómo se enamoró usted? Conociéndolo. Estaba usted durmiendo y se le apareció la carita de la persona, sea hombre o mujer, y describiendo ahí sus características físicas, emocionales, sus características profesionales. ¿Así fue? ¿Cómo fue? Como persona conocida. Primeramente le saludó buenas tardes, después un café, después de repente hicieron un trabajo juntos, qué sé yo, o una fiesta, pero de ahí ¿qué hicieron? Celular, mensajito, WhatsApp, Messenger, Twitter. Cartas para algunas. Años 90, cartitas de amor. ¿Cierto o falso? Tal día, tal hora nos encontramos en tal lugar porque no había celular. ¿Sí o no? ¿Y cómo te conocías? Conversando, dialogando, compartiendo sus experiencias. De la misma manera, entonces volvemos a preguntar. ¿Valoro lo suficiente mi relación con Dios? Entonces usted puede hacer esta pregunta, escuche. Yo me esforcé, es un ejemplo general, yo me esforcé para estar con ella o con él. Entonces ahora me voy a comparar, con todo el respeto, voy a comparar todo lo que yo me he esforzado para estar con él o con ella. ¿Me estoy esforzando así también para con Dios? ¿Me estoy esforzando más de lo que me esforcé para estar con él o con ella? ¿Para poder conocerla o conocerle? ¿O solamente es de vez en cuando? Ahora, otra pregunta más mayor. Escuche esto. A pesar de que usted se ha esforzado en conocerle a su esposo o su esposa, etcétera y etcétera, ¿le conoce lo suficiente? ¿Le conoce lo suficiente? Y déjeme preguntarle ahora, si usted le da muy poquito tiempo a Dios, ¿será lo suficiente que le está conociendo a Dios? ¿Se podrá usted apasionar más por Él? ¿Podrá amarlo más? No vas a poder. ¿Por qué? Porque no estás valorando lo suficiente tu relación con Dios, el pasar tiempo con Él. Y ese tiempo que le estás dando para hacer, escuchar o ver más de Él, ¿te estás conformando con ese poquito? ¿O estás aumentando cada día más y más? Dios les está hablando, me está hablando, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Miren, pasamos al siguiente. ¿Sobre qué aspectos ahora debemos de meditar? Punto número 1, debemos de meditar sobre los principios de la palabra de Dios. ¿Cuál es ese principio? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Alto allí, que dice, nunca se apartará. Con todo respeto, todos antes de salir de casa, ¿qué hacemos primero? ¿Nos vestimos, sí o no? ¿Nos lavamos los dientes, nos aseamos? ¿O usted sale sin vestirse a la calle? Eso quiere decir que usted nunca sale de su casa sin vestirse antes primero. De la misma manera, usted y yo tenemos que meditar que la palabra de Dios tiene que estar de continuo en nuestra boca. En nuestra boca. El siguiente, meditar en los estatutos de Dios frente a comentarios adversos. Salmo 119, 23. Todos buscamos Salmo 119. Suelta. Dice así: mis ojos, 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. ¿Contra quién? Contra mí, o contra Aleph. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Miren, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Miren cómo David habla de la palabra de Dios. Porque, leemos otra vez el 24.
pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿En qué se deleitaba David? En la palabra de Dios. Tanto era su alegría que él dice que para mí era una delicia meditar en tu palabra. Y dice, ¿qué más? Y tus testimonios son mis consejeros. Para que no se equivoque, para que no hierre frente a comentarios adversos. ¿Cuántos hemos escuchado o cuántos alguien injustamente nos ha ofendido? Nos ha ofendido con palabras, tal vez no usted a sus hijos, con argumentos, con reacciones o tal vez con hechos. Pero ¿cómo reaccionan las personas que no conocen a Dios? Dígame usted. Prepotente. Ojo por ojo, Diente. diente. Ah, tú me hiciste esto, ahora me vas a conocer quién es Pepe Le Pew. Ahora me vas a conocer quién es Carmen. Ahora me vas a conocer quién es Josué. Los 4 suyos van a arder. Y a su nombre. Así dice que reaccionemos. No. ¿Cómo tenemos que reaccionar? Salmo 119, 24. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Y a su nombre. Cuando hay en casa o en el trabajo esas reacciones, ofensas, pleitos, ¿cómo tienes que reaccionar? Conforme a la palabra. Pero para reaccionar conforme a la palabra, tengo que meditar en la palabra de Dios. Y a su nombre. ¿Está bien o no está bien? Bien, ¿cómo la meditación será importante entonces? Sumamente importante. Muy importante. B. Debemos meditar sobre nuestros caminos. Ageo 1:5. Ageo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Miren cuán claro y cuán directo está, hermano. Meditar en vuestros caminos. Yo les pregunto, ¿las personas de hoy en día meditan en sus caminos? ¿O se van de frente sin contar que me deleito, yo no hago mal a nadie, yo no ofendo a nadie, y ya se van en sus caminos? Y la Biblia dice bien claro, hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin es camino de muerte. Miren cómo la palabra de Dios nos lleva a hacer las cosas bien. Vamos, debemos meditar sobre las obras y la gloria de Dios. Salmos 77. Aquí lo tengo ya listo. Salmos 77, 12. Dice así: meditaré en todas tus obras. ¿En qué debemos meditar? ¿Y cuáles son las obras? Los animales, las plantas, los árboles, la tierra, los cerros, las nubes, las estrellas. Debemos de meditar, pero ¿cómo voy a meditar, hermano? Fácil, te sientas y miras cómo Dios ha creado los cielos y cómo Dios ha creado la tierra. Cómo Dios con el poder de su palabra ha hecho el sol. Con el poder de su palabra ha hecho la luna. Con el poder de su palabra hizo las constelaciones, la Osa Mayor, la Osa Menor. Y a su nombre hizo el cinturón de Orión. ¿Cuántos han visto el cinturón de Orión? ¿Cuántas estrellas son el cinturón de Orión? Son 3 estrellas. Y usted ve en el firmamento 3 estrellas seguiditas y se ven bien claritas. Usted puede meditar en las obras de Dios. Y a su nombre. David meditaba en las obras y la gloria de Dios. Vamos a Lucas 2:19. María meditaba respecto a las diversas experiencias durante la vida de Jesús. Lucas 2:19, aquí lo tengo. Dice así: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón. Y a su nombre. Miren, ¿en qué meditaba María? La palabra. Leamos otra vez. Guardaba todas estas cosas. ¿De qué cosas estaba hablando? Recuerden que María llevó en su matriz, en su vientre, al Hijo del Dios Altísimo. Tuvo un encuentro personal con el ángel de Dios. Amén o no amén. Meditó cómo Dios lo guardó cuando José le quería dejar a María en secreto. Pero él meditó que el ángel de Jehová le habló en sueños a José y le dijo: no temas, que lo que María está llevando del Espíritu Santo es engendrado. María meditaba en todo ello. Y a su nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que meditar, yo tengo que meditar en lo que Dios está haciendo conmigo. Si Dios está llenando del Espíritu Santo, a meditar en ello. ¿Es su nombre? Amén o no amén. Meditar es estar continuamente, ¿no? Pensando en ello, pensando en ello, pensando en ello. Amén. La Biblia no habla de que nosotros debemos, escuche esto, punto número claro. La Biblia no habla de que nosotros tenemos que meditar, escuche, en el pecado. No puede usted meditar en el pecado. La Biblia dice todo lo contrario, hermano. Llevando cautivo todo pensamiento, mire, a la obediencia a Cristo y a su nombre. Jamás usted dándole vueltas al pecado en su mente. Mucho cuidado, mucho cuidadito. La Biblia dice: ¿se unirá la luz con las tinieblas? ¿La carne con el espíritu? No tienen comunión, así como Satanás con Dios no tiene comunión. Entonces, ¿qué hace? Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué hace usted pensando si tal o cual es para ti, si sabes que muy bien que Dios no te está diciendo ello? Entonces, lo que estoy hablando es para los solteros cristianos, no para los que ya están casados. Aclaro ese punto. Y a su nombre. Amén o no amén. Para los que están solteros o solteras. Gloria a Dios. Seguimos, debemos meditar sobre los aspectos valorativos de la vida. Filipenses 4:8. Vamos todos. Filipenses 4:8. Dice así. El apóstol Pablo aconseja pensar en el significado, el valor y la aplicación de clase de virtud para la vida. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. 1. Todo lo honesto. 2. Todo lo justo. 3. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y a su nombre. Debemos de meditar sobre la gloria de Dios, meditar sobre los aspectos valorativos de la vida. Les hago una pregunta: ¿de cuántas cosas debe estar nuestra mente? 8 cosas. 8 cosas. Filipenses 4:8, hay 8 cosas por las cuales en su cabecita debe estar. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que aprendiste, vistes, oíste y recibiste, en esto pensar. Ya su nombre. ¿Cuántas cosas? 4 más. Serían 12. Miren cómo la palabra de Dios es tan detallado. Es muy detallado en cuanto a la meditación. Una más leemos, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, en eso se debe pensar. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz. ¿El Dios de qué? ¿De qué, hermano?
El Dios de paz estará con vosotros. Y a su nombre. Dice el Dios de la preocupación, de la desesperación, el Dios del enojo o el Dios de paz. ¿Qué es lo que te va a mantener en paz tu corazón? Cuando, ¿qué? Cuando apliques Filipenses 4:8, hermanos. Filipenses 4:8. Tienes que aplicar, no voy a entrar a ejemplos negativos o positivos. Tenemos que aplicar Filipenses 4:8, hermano. ¿En qué usted debe de pensar? Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto nos viene pensamientos negativos? Dígame. ¿Le viene o no le viene? A todos nos viene, hasta a mí. Nos viene pensamientos de ira, pensamientos de enojo. Si no le has perdonado a alguien que te ofendió, lo miras y por acá ya te están viendo. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque no lo has perdonado. Entonces viene a tu mente, ese es lo que me hizo esto. Es un ejemplo nada más. Hay muchos ejemplos que se puede hacer. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo nos nutre? ¿Cómo nos habla? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Yo le hago una pregunta. Si yo me estoy enojando con mi hermano, solo un ejemplo nada más, ¿estaré en lo verdadero? No estoy en lo verdadero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llenar todo eso y tirarlo en el nombre de Jesús. Sacarlo de mi mente, sacarlo de mi sistema. No, dice, todo lo honesto. ¿En qué debo de pensar ahora? En todo lo honesto. ¿En qué debo de pensar? Dime, en todo lo justo. Porque si yo pienso en lo que es justo, voy a actuar justamente. Si yo pienso en lo que es honesto, voy a actuar honestamente. ¿A cuántos se les escapa todavía la mentira? Por zafarse de algo, por escaparse de algo. Se les escapa todavía la mentira. ¿Qué está pasando allí? Dile que no estoy. Voy a hacer lo posible a ver si llego. No me comprometo, pero voy a ver. La Biblia que dice, vuestro sí, sea sí, vuestro no, sea no. A veces uno por no quedar mal, no me comprometo, pero voy a hacer lo posible. ¿Cuántos han escuchado eso? Voy a hacer lo posible, por no quedar mal. Pero ya sabe que en 2 horas por WhatsApp le va a decir, sabes que no puedo porque tengo esto, porque tengo el otro. ¿Estará correcta esa respuesta? Pero la gran mayoría, tristemente, caen en eso. Caen en eso. ¿Está claro o no? Miren, cómo Dios nos habla. Todo lo que es de buen nombre. Amados hermanos, aquí hay un punto claro. No dañe el testimonio de su hermano o de su hermana. No dañe el testimonio de su hermana o de su hermano. El hermano viene feliz a saludarlo, viene feliz a darle un abrazo en el amor del Señor. Pero si ese hermano ya recibió un chisme del otro, ¿qué pasa? Ni bien lo mira. Ay, yo no pensé que ese hermano o esa hermana era así. Le malogró el testimonio. ¿Estará bien eso? No. ¿Estará bien eso? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que es de buen nombre. Miren cómo Dios nos está corrigiendo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en todo esto pensar. Vamos al siguiente. Hay meditaciones que producen malestar. David expresa un malestar en su corazón durante su meditación. Salmos 39:3. Vamos todos. Sus principios deben ser nuestra guía en nuestra boca, en nuestros tiempos de pleitos o disensiones. Dice 39:3. Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Perdón, ese es Job. 1000 perdones. Se me pasó, hermanos. Salmo. Ardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. ¿A cuánto les ha pasado esto? Cuando alguien les ha ofendido fuertemente,
alguien les ha tal vez faltado el respeto, o les ha gritoneado, o les ha hablado una palabra injuriosa, o les han calumniado, y en tu corazón sientes esto: se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. ¿A cuándo les ha pasado eso? A todos, ¿verdad? Miren cómo el rey David le ha pasado esto también. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene que perdonar. ¿Amén o no amén? Hice ese ejemplo, ¿verdad? Tiene que perdonar, tiene que haber perdón. Si no hay perdón, escúcheme, cada vez que le ves a esa persona, tu corazón se va a encender otra vez en fuego. Entonces la pregunta es, amado hermano, si en tu corazón se está ardiendo ese fuego. No el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego del enojo, de la amargura, del resentimiento, el fuego del rencor. De su nombre. Miren cómo esto le pasó al rey David. Esto es entonces una meditación negativa. Todo el tiempo, ¿por qué me dijo así? ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me mencionó de esa manera? ¿Por qué habló mi nombre? ¿Por qué lo dijo así? Todo el tiempo dando vuelta. Eso quiere decir que es falta de perdón. Levante la mano a quien no le ha pasado falta de perdón. Ya ha pasado, digo, no que le está pasando. ¿Está claro, verdad? ¿Dónde meditar? Vamos. Pero voy a terminar este punto. La Biblia dice, escuchen, la Biblia dice así: que si perdonares, mi Padre también, yo también os perdonaré. ¿Amén o no amén? Pero si no perdonaren las ofensas de sus hermanos, yo también no los perdonaré. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien le ofende, usted no tiene que verle como esa persona que le está ofendiendo, sino que el enemigo lo está usando para ofenderlo a usted. Usted tiene que perdonarlo. ¿Ya su nombre? ¿Quién vive? Dale palmas a Jesús. Fuerte tus palmas al Rey de Reyes. Vamos a Génesis 24:63. Génesis 24:63. Y había salido Isaac a meditar. ¿A dónde? Al campo. ¿A dónde puede ir usted a meditar? Al campo. A la hora de la tarde. ¿Qué pasa a la hora de la tarde? Más o menos a las 4, 4:30 o 6 de la tarde. El ocaso, ¿verdad? El sol cuando se va a esconder. Entonces, en aquella época tenía 40 años Isaac, con grandes responsabilidades, mira Lea, y con un noviazgo además en su mente. Había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. Es necesario tener en cuenta, hermano, escuche, el sitio, porque puede ayudarnos a meditar. Puede ser un parque, un lugar de excursión, un sitio especial, un jardín, o un lugar donde se pueda ver el amanecer o el atardecer, acostado en la cama por la noche. Esto puede servirle también. Si lo busca, lo encontrará y se sentirá motivado a meditar. En otras palabras, ¿qué nos está enseñando la Biblia? Escuche, nos está enseñando que José tenía un lugar muy especial para meditar. ¿Dónde era? En el campo. Entonces, ¿usted qué va a hacer, hermano? Sabemos que no tenemos o no hemos tenido esa costumbre de meditar. ¿Qué voy a meditar, hermano? Yo tengo que trabajar. Eso hacen los ociosos. ¿Estará bien eso? Hermana Udelia, hermanos por aquí, ¿estará bien? Pero si hay tiempo para estar en TikTok y las demás redes, ¿por qué no va a haber tiempo de 15 o 20 minutos para poder meditar en la palabra de Dios? ¿Amén o no amén? ¿Claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a Salmos 4:4. Vamos todos. Temblad y no pequéis. Miren qué directo y claro es la palabra. Meditad en vuestro corazón, estando ¿en dónde? En vuestra cama, y callad. Si usted no encuentra un lugar, aquí ya la palabra de Dios nos está dando así directamente dónde debes meditar. Si tu cama es una plaza y media, 2 plazas, 3 plazas,
redondito de corazón, no sé cómo es, cada uno tiene una cama especial. Ahí usted tiene que meditar. ¿Y a su nombre? Usted tiene que meditar.